Bien, vamos a hacer un repaso general, un poquito tocando un poco todos los temas que hemos visto. Yo les voy a poner un poco la estructura, para qué se usa y cómo lo tienen que usar. Bien. Y algunas cositas también generales. Vamos a poner por acá, lo vamos a hacer bonito ya que estamos. Hacerlo un poco más grande para que lo vea yo más grande esto. Ahí está. Perfecto. Vamos a ponerle título y todo, lo vamos a hacer bien bonito. Vamos a ponerle, por ejemplo, acá le vamos a poner programa más grandecito. Más grandecito. 24. Programación 1. Bien. Así también el que lo pueda ver sabe de qué estamos hablando. Pequeñas cositas a tener en cuenta con programación 1. Bien. Nosotros tenemos ciertas instrucciones, que es lo que hemos estado viendo, bien, que así es como se programa, bien, son instrucciones que hacen ciertas cosas, uno sigue los pasitos, bien, y cada instrucción hace cierta cosa, bien. ¿Qué va a nosotros? Bueno, saber un poco la estructura de cada instrucción, bien, eso es específico, que yo les hablaba, todo tiene una sintaxis, acá una estructura, es decir, algunas cosas van a tener paréntesis, algunas cosas van a tener comillas, algunas cosas van a tener dos puntos, bien, van a haber espacios requeridos. Entonces eso sería lo primero que hay que saber un poco en programación. ¿Qué hace cada cosa? Bien. Primero, lo que voy a poner por acá, en negrito, para que nos quede como recordatorio, lo primero que les voy a poner acá, es que cada instrucción o cada cosita que yo les diga, vamos a ponerlo por acá, cada instrucción, vamos a agrandarlo un poquito esto, ahí. Cada instrucción ocupa una línea, ¿bien? Es decir, una línea. Es decir, siempre con cada instrucción que vamos a ir viendo, siempre van a ir viendo que yo hago una línea para un, por ejemplo, un print, después debajo otra línea para otra instrucción y así sucesivamente, ¿bien? Nunca podemos mezclar dos líneas, ¿bien? No podemos hacer, por ejemplo, esto lo vamos a hacer por acá para que lo vean. Yo no puedo hacer, por ejemplo, esto, poner un print, pongamos algo ahí, hola, y al lado poner un input y poner, qué sé yo, ingrese, ¿bien? Hacia al lado, ¿bien? Esto no se puede, así que le vamos a poner una X. X. Eso no se puede, ¿bien? Eso tenerlo en claro desde ya, ¿bien? Ninguna instrucción que nosotros tengamos vamos a poner una al lado de la otra, siempre una debajo de la otra. Es decir, lo correcto sería, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, poner así, por ejemplo, print, hola, y debajo poner input, ingrese. ¿Bien? Eso desde el vamos. Le vamos a poner que esto está bien. ¿Bien? Eso desde el vamos. Cada instrucción que nosotros vamos viendo, siempre una debajo de la otra, sean variables, sean if, sean lo que vamos viendo, siempre uno debajo del otro. ¿Bien? Eso desde el vamos. Entonces vamos a ir viendo un poquito qué es lo que tenemos. Primero, la instrucción más normal es el print, que yo les voy a poner por acá. Vamos a hacerlo bien bonito. Vamos a ponerlo en rojito, por ejemplo. Vamos a poner print. Vamos a poner print. Vamos a ponerle, ¿qué es lo que hace? Muestra, puede ser un texto, o que ya lo vamos a ver enseguida, muestra una variable también. Bien. Muestra algo en pantalla, en la pantalla, ¿bien? Muestra algo. ¿Cómo se usa? Vamos a ponerlo por acá, una flechita. ¿Cómo se usa? Vamos a poner en negrito. Un texto. ¿Cómo se usa? Bueno, se pone print, vamos a ponerlo en negro, vamos a hacerlo en otro colorcito, ejemplo. ¿Cómo se usa? Print es todo en minúsculas, ¿bien? Van a haber unos paréntesis, uno que abre y uno que cierra al final, ¿bien? Y dentro de lo que yo voy a poner las cosas. ¿Qué voy a poner? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, poner algún texto o algo que yo quiero que aparezca, ponemos entre comillas y dentro ponemos lo que quiero que aparezca. Acá vamos a poner texto a mostrar. ¿Bien? Eso sería lo primero. ¿Bien? Otra forma, que ya lo vamos a ver, pero también podemos, por ejemplo, poner
acá un print, y poner alguna variable, ¿bien? Alguna variable. Ya que estamos viendo un poquito esto, que yo les pongo ahí una variable, fíjense que si hay una variable se pone sin comillas, ¿bien? Fíjense la diferencia entre un texto y sin comillas. Y si esto fueran, por ejemplo, esto que yo le llamo una instrucción, ¿bien? Que lo vamos a poner por ahí. Lo vamos a poner así. Esto es lo que yo le llamo una instrucción, ¿bien? Una instrucción en programación. Eso es lo que se llama, que lo vamos a poner por ahí, una instrucción, ¿bien? De programación. ¿Bien? Eso es lo que se llama una instrucción de programación. Es algo que tiene una estructura y que hace algo. Específicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, muestra una variable. Le vamos a poner acá, vamos a ponerle, por ejemplo, acá, tema, vamos a ponerle, para que lo vean más que nada. Vamos a ponerle tema por ahí, que lo vamos a poner al principio. Lo voy a poner acá, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bien. Y esta sería la estructura, bien, la sintaxis le vamos a poner. Esa es la forma que lo tenemos que usar. ¿Qué puede pasar? Bueno, si yo le fallo en la sintaxis, me va a dar un error de programación. Un error es que algo no está bien escrito, me faltan paréntesis, me faltan comillas, ¿bien? Entonces lo tengo que escribir bien. ¿El qué hace? Bueno, es lo que yo quiero hacer, ¿bien? Es la instrucción que yo quiero hacer. Entonces cuando yo diga, por ejemplo, quiero mostrar algo, bueno, ya sé que tengo que usar un print. ¿Cómo se usa? Bueno, ahí tienen que ver la sintaxis, ¿bien? Eso sería con el print. Segundo, vamos a ponerlo acá en rojito, tenemos las variables. Vamos a ponerlo por ahí. ¿Qué es lo que hacen las variables? Guardan algún dato. ¿Bien? Algún dato que yo quiera guardar para usarlo en mi programa. Puede ser un número, puede ser un texto. Bien, lo voy a guardar. ¿Para qué? Por ejemplo, por el luego mostrarlo con el print, como yo les mostré ahí, print variable. Bien, se puede mostrar o hacer algún cálculo o demás. Pero siempre vamos a estar usando variables, ¿bien? Siempre que queramos usar algún dato, alguna información, acá en programación vamos a utilizar variables. ¿Cómo se usan? Vamos a ponerlo por acá, por ahí. ¿Cómo se usan? Bueno, es fácil. Yo tengo que elegir un nombre, el nombre que yo quiera, ¿bien? Y yo le voy a poner, por ejemplo, nombre, vamos, negrito, negrito, nombre, variable, ¿bien? Se pone el nombre que yo quiera, ¿bien? El nombre que yo quiera y al lado, por ejemplo, le pongo igual, ¿bien? Y le guardo alguna información. Puede ser, por ejemplo, un número, por ejemplo, pongamos 140, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, en ese nombre variable va a estar guardado ese número. Entonces, cuando yo lo quiero utilizar, voy a, por ejemplo, poner print nombre variable y me va a mostrar 140. ¿Bien? ¿Qué es lo que no se puede hacer, por ejemplo, con las variables? Bueno, por ejemplo, yo no puedo hacer esto. Pongámoslo. Bien. Dejar un espacio. Fíjense que ahí dejé nombre, espacio, variable. Eso no se puede hacer. Bien. Eso no se puede hacer. Me va a dar un error. Siempre tiene que ser un nombre junto. Preferentemente como lo he hecho yo acá. Bien. Primero empezar con minúscula y si hay una segunda palabra, utilizar mayúsculas. Otra forma también que se puede hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Nombre, guión bajo, variable, por ejemplo. Eso también está permitido. ¿Bien? Es decir, si yo tengo varias palabras para poner en una variable de nombre, ¿bien? Puedo poner también un guión bajo, no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces tenemos diversas cosas, por ejemplo, para guardar. Ahí estamos guardando un número, pero también yo puedo guardar, supongamos, un apellido. Vamos a guardar, por ejemplo, Pérez. Fíjense la diferencia entre si yo guardo un número y si yo guardo algunos caracteres que se llaman, que pueden ser letras, ¿bien? Yo lo pongo entre comillas, ¿bien? Esa es la diferencia entre un número y un texto, o le vamos a llamar, yo lo que llamo, se llama cadena de caracteres, se llama, ¿bien? Entonces se puede hacer esto. ¿Qué nos puede pasar? Bueno, esto estaría bien si lo hacemos de esta manera. Ponemos un nombre de una variable, que va a ser apellido,
un igual, y entre comillas ponemos lo que yo quiero guardar. ¿Bien? Ahí está bien. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo? Que yo haga lo siguiente, por ejemplo. Apellido, Pérez. Fíjense, eso está mal porque yo no le he puesto un igual. ¿Bien? Entonces me va a decir un error. Entonces, ¿cuál es la estructura? Bueno, tiene que haber un nombre de una variable, el que yo quiera, preferentemente un poco asociado o pensando en qué es la información que yo voy a guardar. Por ejemplo, si voy a guardar yo el apellido Pérez, bueno, le puedo llamar apellido, apellido de la persona, apellido del alumno, ¿bien? Algo que me diga que voy a guardar. Si voy a guardar, supongamos, un precio, supongamos 25,50 centavos, sale tal cosa. Bueno, le podría poner a la variable precio, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? Bueno, que luego, yo voy a tener ese dato guardado en ese nombre. Por ejemplo, yo el día que quiero utilizar Pérez, no voy a utilizar Pérez, sino que voy a utilizar apellido, que es donde se guardan las cosas. ¿Bien? Entonces hay que pensarlo, una variable, la forma fácil de pensar, que es un lugar en donde yo guardo un dato. ¿Bien? Cualquier dato que yo... Profe, Sí. perdón que lo interrumpa. Yo tengo una duda porque el otro día me dijeron que declarar una variable y usted sabe que con las variables le asignamos valor. Entonces, por ejemplo, me lo explicaron así, que al declararla es como que le estás diciendo que esto es como por ejemplo, un string, ¿verdad? Que tendría que ser con palabras. Pero, o sea, no entendí mucho, no sé si eso es como algo más ya a futuro o ahora solo vamos a asignarle directamente el valor No, dentro del mira, código. ahí te explico por qué. Ahí te explico por qué. Ok. En otros lenguajes de programación, lo común es primero lo que vos decís, declarar una variable. ¿Qué es declarar una variable? Es, por ejemplo, hacer esto. Poner un tipo de variable, por ejemplo, como vimos, string es una variable de tipo dato, bien, que puede ser cadena de caracteres, letras, números, bien, símbolos. Entonces lo que se hace por lo general, cuando dicen declarar la variable, es, por ejemplo, hacer esto, bien. Y luego, por ejemplo, abajo poner, qué sé yo, apellido igual Pérez. Eso sería lo que se llama declarar la variable. O sea, crearla. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que tiene? En Python no es necesario ponerle el tipo. ¿Por qué? Porque, bueno, mismamente Python ya sabe que esto que tenemos acá nosotros, a ver dónde está, esto que tenemos acá, ya es un string. ¿Bien? Directamente lo hace Python. En otros lenguajes sí es muy común tener que primero crear la variable, es decir, hacerlo de esta forma. ¿Vean? Eso es lo que se llama declarar la variable. Entonces van a ver que en muchos otros lenguajes o videos, si ven información, está hecho de esta forma. ¿Bien? O también puede ser otra forma, hacer esto. ¿Bien? String, apellido, igual Pérez. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que tiene? En Python no es necesario poner el string. Entonces, mismamente, cuando nosotros creamos la variable, la estaríamos declarando. ¿Bien? ¿Ahí se entiende, Esther? Sí, profe, ahora sí entendí, con razón. Yo decía, pero es que a mí no me lo han explicado de esa forma, ¿por qué me insiste? Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que tiene bueno Python. No es necesario poner qué tipo de variable es. Es decir, que nosotros, por ejemplo, acá, en esto que tenemos acá, a ver, ¿dónde está? Ahí. No ponemos de esta forma, sino que directamente así lo ponemos nosotros. ¿Bien? Esto sería en otro lenguaje, que lo vamos a poner por ahí, así. Esto sería en otro lenguaje y esto sería en Python. Bien, y esto sería en Python. Vamos a ponerle, por ejemplo, le vamos a poner otro lenguaje y esto sería Python. ¿Qué otros lenguajes hay? Para que sepan, más que nada. Existe Java, existe C, existe PHP, existe JavaScript. Hay un montón de lenguajes de programación. Cada uno tiene un poquito su forma de hacer las cosas. ¿Bien? ¿Qué es lo que se mantiene? La lógica por detrás. ¿Bien? Es decir, yo creo una variable y le guardo un dato. Eso se mantiene en todos los lenguajes de programación que existen. ¿Qué es lo que cambia?
Bueno, un poquito, por ejemplo, si hay que poner el tipo de dato, si hay que poner un igual, si hay que poner punto y coma, si hay que poner paréntesis, bien, todo eso es lo que va cambiando, un poquito la sintaxis, bien. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Pero en Python sepan que con poner un nombre, el que yo quiera, un igual, y después el dato, con eso basta. Bien. Acá tenemos entonces variables. Tenemos para mostrar, podemos mostrar textos, podemos mostrar variables. Dentro de la variable va a ser donde guardemos el dato. Bien. Y el otro tema, un poquito dentro de los tres temas iniciales más importantes, es la parte de input. Bien. ¿Qué es lo que hace input? Si print muestra, input me permite ingresar datos. Bien, me permite ingresar datos input. Esto puede variar. Bien, input es de Python, puede variar la forma, pero en todos los lenguajes se mantiene que hay algo, hay una forma de poder ingresar datos al sistema, porque obviamente no todos los datos van a ser iguales. Bien, esto nos permite poder ingresar un dato, poder un poco personalizarlo. Bien, es decir, que por ejemplo, yo digo, vamos a poner la flechita, vamos a poner la flechita, vamos a poner acá. La estructura, la sintaxis de input es así, se ve. Se pone input, vamos a poner negrito, negrito. Se pone input, todo en minúscula. Abro paréntesis, cierro paréntesis, muy parecido al print. Y dentro de estas comillas dobles, va el texto que le va a mostrar algún indicio de qué es lo que quiere ingresar. Por ejemplo, supongamos, si acaba nombre, bueno, lo que me va a aparecer es nombre, y la barrita, así como me sale ahora a mí, que me va a permitir, por ejemplo, acá agregar, supongamos que ponga mi nombre, Ignacio. Bien. Cuando toque Enter, se ingresa al programa. Entonces, ¿qué se va a ingresar? Por ejemplo, solo este nombre Ignacio. Entonces, esto se vería así. Bien. Así sería. Adentro va lo que yo le quiero mostrar a la persona, un indicio de qué es lo que quiero que ingrese. Por ejemplo, puedo ponerlo así. O, por ejemplo, ingrese su nombre. Bien. Bien. Le fallé ahí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ingrese su nombre, ingrese su edad. Bien, lo que yo quiero que ingrese la persona. Eso es lo que va a ver. Muy parecido a un print. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Bueno, que esto me va a permitir ingresarlo al programa. Bien. Entonces, esta sería la instrucción normal. Bien, la estructura. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que esto se guarde en algún lado. Entonces, ¿qué hacemos para que se guarde en algún lado? Combinamos el input con una variable. Entonces, por eso es lo que nosotros ven, que comúnmente usamos, de, por ejemplo, que estamos con edad. Edad, igual, eso sería una variable. Bien, ¿cómo me doy cuenta que es una variable? Van a ver el igual. Cuando vean un nombre y al lado un igual, que es una variable. Bien, edad igual. Y acá es donde nosotros le pusimos, por ejemplo, input, ingrese su edad. Bien. Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, le va a aparecer un texto que diga ingrese su edad. Yo voy a tener que ingresar la edad, por ejemplo, supongamos 18. Aprieto Enter y se va a guardar en edad. Bien. Es decir, que yo con input me va a permitir ingresar. Cuando yo toque Enter, se va a guardar en edad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que dependiendo qué es lo que ingrese, qué edad ingrese, el que está el usuario, el que está usando el programa, es la edad que se va a guardar en esta variable. ¿Bien? Entonces ahí tenemos tres cosas. ¿Bien? Tenemos mostrar, tenemos la variable para guardar algún dato e input. Que el input, si bien nosotros nos permite ingresar, lo vamos a mezclar un poquito con variables. ¿Bien? Si nos vamos para que lo vean, vamos a pasar a Python un poquito. Vamos a pasar a Python. Por acá, para que hagamos un ejemplito con estas tres cosas que hemos visto. Tendríamos lo siguiente. Bien. Esto sería Python. Es donde nosotros, esto más que nada, es un editor de texto. Bien, como si fuera Word, si fuera, supongamos, el bloc de notas. Bien.
Es un editor que me permite crear a mí programitas con el lenguaje Python. Bien, entonces, si yo quiero mostrar algún texto, pongo print y escribo el texto dentro que yo quiero mostrar. Por ejemplo, vamos a ponerle clase de repaso. Bien. ¿Cómo se hace para ejecutar? Bueno, una vez que yo tengo esto, se va a ejecutar en otra ventanita. Yo le pongo run module, me va a permitir guardarlo. Esto es lo que dice, el contenido debe ser guardado. ¿Quiere guardar? Sí, aceptar. Entonces guardamos. Por defecto, cuando yo guardo, sale en esta carpeta, que es la carpeta donde se instala Python. Yo lo que les he recomendado es que vengan, por ejemplo, acá al escritorio y guarden, por ejemplo, créense una carpetita. Por ejemplo, le vamos a poner clase 22 del 6, por ejemplo. Y dentro de esa carpetita guarden todas sus cosas. Ustedes le llamarían, por ejemplo, Python, programación 1, y la tengan ahí, todas sus cositas. Bien. Traten de no guardarlo en donde le dice por defecto, sino en una carpetita donde ustedes quieran. Bien. Entonces le ponemos un nombre, repaso, por ejemplo, y guardamos. Y se nos ejecuta en esta otra ventana. Bien. Este es el editor y esta es la ventana donde se ejecutan las cosas para separar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, si yo vengo, me acuerdo un poquito, ¿qué es lo que hacía print? Me mostraba lo que estuviera acá. ¿Y qué es lo que hace? Me muestra ese texto. Bien. Después, ¿qué cositas que pusimos ahí? Nunca hacer esto, ¿bien? Nunca poner dos cosas al lado, por ejemplo, dos instrucciones, fíjense, no me lo permite. Siempre una debajo de la otra, ¿bien? Ahí si yo ejecuto, ¿cómo lo ejecuto de forma rápida? Aprieto F5, fíjense que ahí dice F5, entonces si yo aprieto F5, se ejecuta, ¿bien? Entonces fíjense que ahí me mostró clase y hola, ¿bien? Sigamos utilizando conceptos. Otro concepto que nosotros teníamos es una variable que le vamos a poner, por ejemplo, materia. ¿Qué voy a guardar en materia? ¿Qué se me ocurre guardar en materia? Bueno, por ejemplo, yo voy a guardar programación. ¿Bien? Entonces yo dentro de materia voy a tener guardado el texto programación. ¿Cómo hago para yo mostrar esa programación? Bueno, ahora vamos a utilizar variables. Entonces, debajo ponemos print y ponemos el nombre de la variable, ¿bien? Que sería materia, ¿bien? Fíjense que yo no pongo acá programación, no hago así, programación, sino que utilizo donde está guardado eso, que es en materia, ¿bien? Entonces fíjense que me va a decir clase de repaso, hola, y abajo me va a decir programación, ¿bien? Clase de repaso, hola y programación, ¿bien? Si supongamos, si ahora la materia queremos que sea personalizada, ¿bien? Que acá yo ingreso qué materia estamos. Bueno, yo voy a guardar acá en materia lo que se ingrese. ¿Cómo se hacía para ingresar? Bueno, ponía input, paréntesis, dentro, comilla, comilla, el texto que le va a indicar al usuario qué es lo que tiene que ingresar. Por ejemplo, le vamos a poner, por ejemplo, en qué materia se encuentra. Le vamos a poner así, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando yo ejecute esto, guardamos, me va a decir los print, que son nada más una muestra, fíjense, clase de repaso y hola, y cuando llega un input, el programa se queda ahí, y fíjense que me sale como para escribir. Estoy acá con escribir. ¿Bien? Entonces ahí tengo que ingresar. ¿Qué es lo que me pide? ¿En qué materia se encuentra? Bueno, yo acá donde le escribiría programación. Bien. Aprieto Enter y me dice programación. Fíjense que programación se guarda en materia. Bien. Y esto lo puedo ir cambiando. Fíjense que si yo lo ejecuto, ¿en qué materia se encuentra? Por ejemplo, le vamos a poner lógica. Bueno, me sale lógica. Bien. Así es un poquito lo básico que tenemos para nosotros. Mostrar cosas, ingresar algo, lo guardamos eso que ingresamos en materia y luego podemos utilizar lo que nosotros ingresamos, que está guardadito ahí en materia. Bien, eso sería lo normal.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero poner que acá en materia, que me dice lógica, que me salga algún texto además? Bueno, nosotros podríamos poner acá en este último print, por ejemplo, podemos poner materia, dos puntos, y para separar en el print un texto de una variable, lo ponemos con una coma. ¿Bien? Entonces hemos separado, fíjense, las comillas, que está esto que está entre comillas, y de acá esto que es lo que tenemos acá, que es lo que se va a guardar. ¿Bien? Entonces voy a cerrarlo para que lo vean desde cero. Se vería así. Clase de repaso. Hola, ¿en qué materia se encuentra? Le vamos a poner, por ejemplo, arquitectura. Y ahí me dice, materia, que sería esto de acá. ¿Y dónde ingresé arquitectura? Bueno, acá en el input que se guardó en materia, que es lo que yo muestro acá. ¿Bien? Eso sería lo más básico. Eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Bien? Yo puedo tener variables, que ahí es donde voy a guardar los datos. Voy a tener input, que me va a permitir ingresar algo, bien, yo por teclado. Y después yo puedo ir mostrando, por ejemplo, lo que yo tengo. Bien. Esto materia, yo luego lo puedo utilizar en cualquier parte de mi programa. Bien. Siempre recuerden, una línea debajo de la otra. Eso no se olviden nunca. Bien. Entonces ahí estamos con lo más básico. Hasta acá, los que estamos acá. ¿Alguna pregunta con esto? Mariana, Romina, que quieran preguntar. Aprovechen a sacarse las dudas. No, yo no. No, profe, hasta ahí vamos entendiendo. Perfecto, perfecto. Entonces sigamos un poquito con lo que otras cosas que hemos visto. Sabiendo ya un poquito de esto, es donde podemos ya ver otras cosas, ¿bien? Yo a esto le voy a sacar una, esperen que lo voy a guardar, denme un segundito que lo vamos a guardar. Lo voy a guardar, voy a hacer una captura de pantalla y lo voy a guardar, así lo subo. Le voy a poner repaso, así se lo subo también. Bien, sabiendo esto podemos seguir, ¿bien? Podemos seguir viendo. Voy a borrar lo que tenemos acá. Y vamos a seguir viendo. ¿Qué vamos a seguir viendo? Bueno, el siguiente tema es el if, ¿bien? Que nosotros teníamos, si no recuerdo mal, lo vamos a poner en tema. Teníamos tema. ¿Qué hace? Y por acá teníamos, le vamos a poner por acá, sintaxis. ¿Bien? Tema que hace sintaxis. Vamos a ponerlo en rojito. Vamos a poner el if. Bien. El if. ¿Qué es lo que hace el if? Bueno, me permite a mí comparar cosas. ¿Qué cosas? Vamos a ponerlo. Me permite comparar cosas. O datos, le vamos a poner datos. Bien. Me permite comparar datos. Comparar datos. Bien. ¿Para qué yo quiero comparar datos? Bueno, por ejemplo, vamos a hacerle un poquito por acá. Vamos a ponerle también, vamos a agregarle un por qué. Ya que estamos, vamos a hacerle por qué. ¿Por qué queremos comparar datos? Bueno, por ejemplo, vamos a querer comparar datos. Esto no en rojito. Ahí. ¿Por qué vamos a querer comparar datos? Bueno, puede ser un poquito para verificar algo. Por ejemplo, si el nombre que yo ingreso es, supongamos, María, ¿bien? Si el nombre que yo ingreso es Ignacio, podemos verificar a ver si ese dato es tal dato. Podemos también, supongamos, que el programa haga una u otra cosa. Vamos a ponerlo así, porque así se va a entender mejor. Que el programa haga una u otra cosa. ¿Bien? Es decir, que el programa puede hacer varias cosas diferentes, dependiendo qué es lo que yo quiera. ¿Bien? También lo podemos usar para la forma más fácil de entenderlo. Es, por ejemplo, que el programa tome ciertos caminos. ¿Bien? Es decir, dependiendo si el dato es 1, va a ir hacia un lado, si el dato es 2,
va a ir hacia otro lado. Si el dato es 3, va a ir hacia otro lado el programa. ¿Bien? Va a hacer diferentes cosas. Eso es lo que me permite a mí el if. Poder que en el programa, cuando yo hago una pregunta, ¿bien? Verifico algo, pregunto algo, pueda hacer algo, ¿bien? O una u otra cosa, por lo general. Por eso, por lo general, es que yo les digo que el if siempre lo pensamos con un verdadero o un falso, ¿bien? Y de ahí es donde vamos a ir tomando los caminos. Si es verdadero hace una cosa, si es falso hace otra cosa, ¿bien? Entonces la sintaxis, vamos a ponerlo por acá, la sintaxis se ve de esta forma, lo vamos a poner. Se pone if en mayúscula, esto es otra instrucción, ¿bien? Se pone if en mayúscula y se pone dentro de paréntesis seguidos lo que voy a comparar. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a comparar yo? Por ahora, pensemos que voy a comparar dos cosas. ¿Bien? Voy a comparar, por ejemplo, si un color es rojo, si un color es blanco. Bien, dos cosas voy a agarrar y las voy a comparar. Y luego se pone acá dos puntos. Bien, esa sería la sintaxis básica. Pero ¿qué es lo que tiene? Bueno, acá debajo va acompañado con una acción. Bien, yo ahí les he dicho que el if me da verdadero o falso cuando yo comparo, o sí o no. Bien, yo comparo, por ejemplo, el color es rojo, sí o no. Bueno, si es sí, debajo, con un espacio, fíjense que le voy a poner yo un espacio, se pone una instrucción, que puede ser un print, que puede ser una variable, que puede ser un input, pero eso se va a ejecutar cuando eso me dio sí, cuando me dio verdadero. Cuando yo verifiqué esa comparación y me dio que es verdadero, se ejecuta esa instrucción que está ahí. Y fíjense que hay un espacio. Yo les voy a poner, lo vamos a poner por ahí, que hay un espacio. Fíjense. Ahí lo vamos a juntar un poquito más para que se vea mejor. No, lo vamos a hacer un poquito mejor. Ahí, ahí y ahí. ¿Bien? Y eso es obligatorio acá en Python. ¿Bien? Dejar ese espacio es obligatorio. ¿Bien? Si yo no lo dejo, me va a decir error. ¿Bien? Entonces viene una cosita más. También, por ejemplo, con if. Bueno, que si yo ejecutaba esta instrucción que tenemos ahí, cuando eso de que dice ahí en comparar era verdadero, bueno, también viene de la mano otra comparación que es else. ¿Bien? Else es si no. ¿Bien? ¿Cómo lo tienen que pensar esto? El if. Que ya lo vamos a hacer en un ejemplo. Este if, esa instrucción que está ahí debajo del if, se ejecuta cuando eso es verdadero. Y esta instrucción, que está ahí, pero en el else, se ejecuta cuando es falso. ¿Bien? Es decir, que puedo hacer caminitos. Por ejemplo, comparo algo. Si es verdadero, hago tal instrucción. Si es falso, ejecuto otra instrucción. Entonces le podemos poner ahí, por ejemplo, vamos a ponerle un textito, lo vamos a poner acá en verde, que esto sería con el verdadero. A ver, vamos a hacerlo un poquito más chiquito porque si no se ve medio... Ahí, un poquito más chiquito. Vamos a poner en 18. Eso es cuando es verdadero. ¿Bien? Esa instrucción se ejecuta cuando eso que yo compare es verdadero. Y la que está acá en el else es cuando es falso. ¿Bien? Entonces tenemos caminitos para tomar. Por ejemplo, el programa puede hacer ciertas cosas dependiendo de lo que yo compare. ¿Bien? Y la pregunta es acá, que yo se los voy a poner para que vean. Yo puedo, por ejemplo, vamos a ponerlo, lo voy a poner acá en negro. Vamos a hacer acá un ejemplo. Y fíjense, por ejemplo, yo voy a poner nombre, una variable. Vamos a poner María. Eso es una instrucción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, asociándole al nombre el dato María. Bien, es decir, que dentro del nombre va a estar María. Y yo puedo preguntar si el nombre, y fíjense, igual, igual. Para preguntar si es igual, se ponía igual, igual. Y al lado le pongo que quiero comparar. María. ¿Bien? Si ese nombre es María, bueno, debajo del if yo puedo poner, por ejemplo,
el nombre es María. Y le vamos a poner así, nombre. ¿Bien? ¿Qué es lo que me va a mostrar? Bueno, el nombre es María. Y si no, le vamos a poner, por ejemplo, print. El nombre no es María. El nombre no es María, por ejemplo. Le vamos a poner así. Bien. Entonces tenemos ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vas a comparar acá lo que esté guardadito en nombre. Vamos a poner lo que esté guardadito acá en nombre. Un poquito más abajo. Lo que esté guardadito en nombre, lo va a comparar con este otro dato. Entonces, ¿qué es ahí que me va a dar? Bueno, ¿qué había guardado en nombre? María. ¿María es igual a María? Sí, verdadero. Entonces me va a mostrar, por ejemplo, acá, me va a mostrar esta que yo tengo acá. Esto que está acá. Bien, me va a mostrar, por ejemplo, ahí. Un truco para empezar un poquito a entender todas estas cosas, es todo pasarlo siempre a español. Bien, por ahora. Si bien no se programa en español, todas estas cositas están en inglés. Para entenderlo, bien, siempre es bueno, recomendable, pensarlo, pasarlo al español, bien, decirlo en español. Entonces, el if, ¿cómo se pasa al español? Si ustedes me preguntan, si quieren saberlo, lo vamos a poner por acá. Este if es como si nosotros lo leyéramos de la siguiente forma. Si el nombre es igual a María. ¿Bien? Así se lee ese if. El if es sí en inglés. Y se lee así. Si el nombre es igual a María, bueno, se ejecutaría, por ejemplo, acá. El print se diría así. Muestre. Y vamos a poner el nombre es. Y acá ponemos coma. Nombre. Que sería la variable. Por ejemplo. ¿Bien? Siempre pensándolo en español. Y el else es si no. Bien, entonces fíjense, léanlo. Si el nombre es María, es igual a María, que me muestre el nombre es María. Y si no, que me muestre el nombre no es María. Bien, así es como lo tenemos que leer. Eso sería cuando nosotros no sabemos o no entendemos un poco el inglés. Bueno, esto es una buena forma de entenderlo y leerlo. Entonces así podemos entender qué hace el programa. Todo ese código que yo puse lo podemos leer. ¿Qué dice? Si el nombre es igual a María, bueno, muéstreme el nombre es María, por ejemplo. Y si no, bueno, muéstreme el nombre no es María. ¿Bien? Así es como se leería el if. Y eso hay que pensarlo a la hora de cuando me cueste pensar el if. Hay que pasarlo al español. Siempre pensando que vamos a comparar dos cosas. ¿Bien? Por eso viene bien que aprendan un poco de lógica. ¿Bien? Porque justamente es esto. Agarramos dos cosas y las comparamos. Si es verdadero, va a ser tal cosa. Si es falso, va a ser otra cosa. ¿Bien? Eso sería con el if. Bien, esto sería lo básico de aprender qué es lo que hace el if. Entonces, hagamos un ejemplito para que lo vean con Python. Vamos a irnos a Python. Vamos a poner acá. Donde estamos en este ejemplito. Fíjense, por ejemplo, voy a agarrar este mismo, ¿bien? Que decía lo de la materia. ¿En qué materia se encuentra? Pero ¿qué tenemos ahí, por ejemplo? Que el usuario va a ingresar en qué materia se encuentra. Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar si esa materia que va a escribir el usuario es igual a algo. Entonces, fíjense, si materia es igual a, por ejemplo, le vamos a poner programación, dos puntos, así era la sintaxis, me muestre, por ejemplo, le vamos a poner que me muestre bienvenido. Bienvenido. Y si no, else, else, bien, siempre escribiéndolo normal, le vamos a decir que me muestre no es su clase. Por ejemplo, bien, si me escribe que en qué materia se encuentra programación, bueno, le vamos a decir bienvenido. Si no es su materia programación, le vamos a poner no es su clase. Entonces, fíjense, F5 lo vamos a ejecutar, guardamos, y me pregunta acá, ¿en qué materia se encuentra?
Si yo escribo programación, acá, programación, vamos a ponerle programación, ¿qué es lo que nosotros queremos preguntar por ahí? Sin acento lo vamos a poner. Me va a decir bienvenido. Bien, si lo que yo ingresé es programación, me dice bienvenido. Y si no, por ejemplo, vamos a poner que habíamos puesto lógica, por ejemplo, lógica, no es su clase. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Algunas cositas interesantes. Bien, por ejemplo, fíjense, si yo escribiera, por ejemplo, programación todo en minúscula, me va a decir no es su clase. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo vamos a ir comparando exactamente igual. Bien, es decir, fíjense que lo puse todo en minúscula. Tiene la primera letra acá es mayúscula. Bien, entonces lo va a tomar con que no es igual. Bien, diferencias las letras mayúsculas, las minúsculas. Un acento, por ejemplo, si yo pusiera, fíjense, programación con acento en la O, también me lo va a tomar como es diferente. Bien, entonces hay que ponerlo exactamente igual. Eso es una cosita. Cositas a no hacer, cositas que no hay que hacer cuando yo tengo un input. Por ejemplo, no hay que apretar la barra espaciadora y empezar a escribir, por ejemplo. Fíjense. Apreté un espacio, fíjense que yo se los puedo mostrar. Ahí hay un espacio que yo toqué, ¿bien? Y me va a decir no es su clase. ¿Por qué? Porque también diferencia los espacios, ¿bien? Fíjense que no es lo mismo esto que yo tengo acá, a por ejemplo ponerlo así, ¿bien? Con unos espacios. No es lo mismo, ¿bien? Así que hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que hacerlo exactamente igual, sin espacios como yo lo escribí, ¿bien? Apenas me sale, ahí empiezo a escribir sin tocar nada, programación, enter. Y por ejemplo, ahí yo lo escribí con acento, lo vamos a escribir sin acento, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, programación, sin acento. ¿Bien? Y ahí me dice bienvenido. Exactamente igual a como yo lo puse. ¿Bien? Estas serían las claves para entender bien el if. ¿Bien? Consultas, dudas que tengamos hasta acá de if, que quieran preguntarme, aprovechen. Profe, consulta. Ahí le pone 2 igual. Si yo le pongo 1, ¿no pasa nada o también me va a detallar algún error? Probémoslo. Te lo hago probándolo. Error. ¿Bien? Ahí yo les he mostrado. A ver si me puedo ir. Les voy a buscar yo a donde estamos. Denme un segundito. Yo en la información, si se van al Classroom, donde están el PDF que yo les puse, que también se los voy a poner de vuelta, que sería este de acá, a donde estamos, primer semestre, este de acá, ¿bien? Que yo les recomiendo que lo lean, ¿bien? Acá está todo un poquito explicado. Y fíjense, si nos venimos acá al if, vamos a bajar un poquito, vamos a bajar, 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 vamos a bajar un poquito por acá. Fíjense que hay códigos acá, fíjate, que se llaman operadores relacionales y son los símbolos que yo tengo que utilizar sí o sí. Fíjate, si yo quiero pensar en comparar dos cosas y son iguales, tengo que hacer igual, igual. Bien, la vamos a agrandar un poquito. Ahí, igual, igual. Si yo quiero probar si algo es diferente a otra cosa, pongo signo de exclamación, igual. El mayor es este simbolito, el menor es este, mayor igual es este, menor igual es este, cada uno tiene su simbolito. ¿Bien? Si no lo pongo exactamente igual, me va a decir error. ¿Bien? Entonces también se los voy a volver a pasar así lo ven. Entonces acá es igual, igual. ¿Bien? Más preguntas, más cosas que quieran saber. Profe, ¿cuántos if puedo poner? O sea, ¿tengo que poner un if, un else, o puedo poner varias veces if y después al final el else? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Siempre hay relacionado un if y un else. Bien, es decir, por ejemplo, si yo pongo un if, el siguiente else va a estar relacionado con este de acá. Es el falso de ese if. Bien. Pero yo puedo seguir poniendo, por ejemplo, acá debajo otro if. Por ejemplo, si materia, por ejemplo, es igual a lógica, supongamos.
puedo seguir poniendo todos los if. Pero ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, acá le vamos a poner clase de lógica. Si yo pongo ahora otro else, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo acá, no es su clase también. Este el que está acá va a ir referido con el if que esté más cerca, arriba, con este de acá. ¿Bien? Es decir, este else es con este if y este else es con este if. ¿Bien? Tampoco no es necesario, si quisieras, poner else. ¿Bien? Puedes poner solamente, por ejemplo, un if que diga, vamos a poner materia igual arquitectura. Puedes seguir poniendo todos los if, todas las posibilidades que vos encuentres. Y acá sería, por ejemplo, poner nada más. Profe, consulta. ¿Eso hace referencia a lo que es un bucle, puede ser? Todavía no, todavía no, ¿No? todavía no. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de acá? Que lo que tenemos que hasta acá. Por cómo funciona un programa. ¿Bien? ¿Qué tenemos que recordar? Un programa que yo les he dicho siempre va de arriba hacia abajo. ¿Bien? Acá va a llegar en un punto en donde se termine el programa. ¿Bien? Si yo encuentro que se termina un programa, es que no hay ningún bucle. ¿Bien? Porque los bucles, que ya lo vamos a hacer un pequeño repasito, hacen que se repita el programa de vuelta, las instrucciones. Entonces, si no hay nada, llega un final y se termina. ¿Bien? Es decir, esto sigue así el caminito. Muestra esto, sigue hacia abajo, pregunta este if, pregunta este otro if. ¿Qué es lo que yo les digo que son caminitos? ¿Bien? Por ejemplo acá, vamos a hacerlo con Paint, que ahí está la captura de pantalla, pero para que lo vean más que nada. ¿Bien? Va a haber una materia, ¿bien? Supongamos, va a haber una materia que se ingrese, ¿bien? Entonces, como lo hemos hecho ahí, en el ejemplo este, que lo vamos a poner uno al lado del otro para que lo vean, ahí. Yo he hecho lo siguiente para que lo vean. He dado caminitos. Por ejemplo, ¿qué? Vamos a poner acá unas flechitas. Por ejemplo, a ver, no, esta flechita no me gustó. A ver qué otra flechita, a ver, esto vamos a poner así. Yo he dado 3 caminitos que puede pasar. ¿Bien? En uno, en donde la materia es programación. Por acá. En el otro, donde la materia es lógica. Y en otro, donde la materia es arquitectura. ¿Bien? Son como caminitos que yo les voy dando con el if. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto, como sigue el programa, supongamos que acá es donde empieza. ¿Bien? Le vamos a poner un recuadrito o un circulito. Acá sería donde empieza el programa, donde yo pongo materia. Y va hacia abajo. Ahora, lo que tiene acá es que siempre va a seguir, todo se va a unir. ¿Bien? Todo se va a unir luego. Y va a seguir el programa acá abajo. O puede terminar, por ejemplo. ¿Bien? Pero esto sigue un programa, un ciclo hacia abajo. ¿Bien? Ponemos materia, ingresamos materia y le damos ciertos caminitos con el if. Puede ser programación, puede ser lógica, puede ser arquitectura y voy comparando. ¿Bien? Pero siempre va a llegar a un punto acá que sería el final, que sería acá el print, sería fin del programa. Siempre se va a terminar acá abajo. Bien, fíjense, vamos a hacerlo desde cero. Lo primero que me pregunta, visto de este lado, es la materia. ¿Qué es en qué materia se encuentra? Yo acá es donde ingreso, por ejemplo, lógica. Bien, entonces, ¿dónde estaría yo acá? Bueno, yo estaría en, vamos a ponerlo en cero. Yo estaría acá. Bien, pero el programa, cuando yo ingrese lógica, va a seguir y va a terminar. Fíjense, lógica. Por ejemplo, ahí me dice no es su clase, que sería acá este de acá. Bien. Después me dice clase de lógica, que sería este de acá. Y después me dice fin del programa. Siempre llega a este final. Bien. Entonces, por eso yo les digo que es fácil pensarlo como caminitos. Bien. Que puede ser caminitos que tome el programa, pero siempre va a llegar a un final el programa. Bien. Entonces,
Así es un poquito el if. Yo voy preguntando, dependiendo qué es lo que quiera. Que también podemos combinarlos como queramos. Por ejemplo, nosotros podemos ir haciendo if, poner en esta instrucción acá otro if, por ejemplo, y así ir combinando cositas, ¿bien? Ir poniendo, comparo una cosa, después, si eso es verdadero, comparo de vuelta. Si eso es verdadero, comparo de vuelta. Y todas las comparaciones que yo quiera hacer. Siempre pensando en cómo va yendo el programa, ¿bien? Siempre pensando que va hacia abajo, ¿bien? Entonces, fíjense una cosa, que lo vamos a arreglar acá. ¿Cómo sería la idea? Para que ustedes lo piensen, visto de acá. Fíjense que es diferente, es hacer esto, y yo lo voy a arreglar un poquito, visto acá en dibujito. Fíjense, voy a copiar y pegar algunas cositas para hacerlo un poquito rápido, nada más. No lo podemos hacer de vuelta, no hay ningún problema. Vamos a hacerlo de vuelta porque se vea bonito. Fíjense, esto va a ser otro programa. Lo vamos a tener por ahí, vamos a poner una línea. Para que lo vean. Ponemos la materia, fíjense. Y yo abajo pregunto si es programación. Bien. Y acá saco dos flechitas. Voy a sacar dos flechitas para acá abajo. ¿Qué van a hacer esas dos flechitas? Bueno, por ejemplo, esta va a ser la parte verdadera y esta va a ser la parte falsa. Bien. Es decir, que yo ingreso materia y acá pregunto si es programación. Y puede ser verdadero o falso. Bien. Si es verdadero, podemos ponerle, por ejemplo, bienvenido. Bien. Que sería lo verdadero. Y si es falso, podríamos preguntarnos, ¿es lógica? Por ejemplo. Y de ahí ir haciendo otro caminito, por ejemplo, que tenga lo mismo. Yo acá le voy a poner B y F. B y F, verdadero y falso. Pero entonces veamos, ¿cómo seguiría este caminito? Ingresamos la materia. Le vamos a poner acá, es programación, le vamos a poner un signo de interrogación para que se entienda. ¿Qué sería el if? Es programación. ¿Verdadero o falso? Si es verdadero, podemos poner bienvenido. Si no es programación, que estamos en el falso, podríamos preguntarnos de vuelta, ¿es lógica? ¿Sí o no? Bueno, si es lógica, podríamos ponerle en clase de lógica, que es lo que habíamos puesto. Y si no, podríamos seguir preguntando. Si es falso, podríamos preguntarnos, ¿es arquitectura? ¿Bien? Entonces fíjense el camino que yo he seguido. Y todo esto, siempre va a llegar a un final. ¿A dónde sería un final? Bueno, por ejemplo, si es programación y me dice bienvenido, se va al final. ¿Qué sería el fin? Acá, fin. ¿Qué sería el fin? Si no es verdadero, sigue otros caminitos. Si es lógica y es verdadero, bueno, nos vamos al final. Si no es verdadero, si es falso, no era lógica, puede ser arquitectura. Y acá también podemos seguir preguntando si es verdadero, falso, ir siguiendo. Pero siempre todo va a llegar a un final. ¿Bien? Siempre todo va a llegar a un final. ¿Cómo se vería esto de que yo voy preguntando? De la siguiente forma, fíjense. Yo pregunto, ¿materia es igual a programación? Bienvenido. Si no es, este sería el falso, el else. Pregunto acá, fíjense. Si es el falso, vuelvo a preguntar. ¿Es lógica? ¿Sí o no? Bueno, si es lógica, pongo clase de lógica. Y si no, no es clase de lógica. Fíjense, materia de programación, falso, no es materia. Pregunto de vuelta, ¿es lógica? Falso, no es lógica. ¿Qué pregunto? Por ahí le vamos a poner, ¿es arquitectura? Fin del programa. Fíjense, esto sería visto de este caminito. Fíjense. A ver si lo podemos poner uno al lado del otro. Esto sería este caminito, fíjense. Materia. Ingreso a la materia. ¿Es programación? Si es verdadero, pongo bienvenido. ¿Es falso? Entonces me voy al else. Y pregunto, ¿es lógica? Sí, bueno, pongo clase de lógica. No es clase de lógica. Falso. Pregunto de vuelta, ¿es arquitectura? Y muestro, por ejemplo, clase de arquitectura.
y siempre va a llegar a un final. ¿Bien? ¿Se entiende esto de los caminitos? ¿Cómo lo voy haciendo? Sí. Bueno, esa es Sí, la profe. idea. Esa es la idea para facilitarles un poco la vida. Piensen en esto de caminitos. ¿Bien? Piensen en caminitos, cómo va haciendo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, después hay que tener en cuenta lo que es sintaxis. ¿De qué? Fíjense. Acá hay un if. Yo le dije que la sintaxis abajo tiene que haber un espacio. Si hay un else, abajo tiene que haber un espacio. Acá hay otro if. ¿Bien? Debajo tiene que haber otro espacio. Acá hay un else. Debajo tiene que haber otro espacio. Acá hay un if. Debajo tiene que haber otro espacio. ¿Bien? Esas cositas de sintaxis que se van aprendiendo. Lo importante es que vayan entendiendo estos caminitos, esta lógica de programación que se le dice. ¿Bien? Y luego, bueno, es cosa de ir practicando. Obviamente siempre le van a fallar, van a cometer errores, pero mientras tengan en cuenta este caminito que yo voy haciendo acá, les va a ser mucho más fácil. ¿Bien? Le va a ser mucho más fácil todo. Pruébenlo esto de los caminitos. Un tip que yo les doy porque acá me dicen, esto puede parecer un poco difícil, no lo entiendo en la vida real o no me entra la lógica. Piensen en lo siguiente, vamos a poner un ejemplo sin tener que hacer nada, sin hacerlo en programación. ¿Bien? Lo vamos a hacer sin hacer en programación. Vamos a cerrar. Esto lo vamos a guardar también porque se los voy a poner ahí, repaso, le vamos a poner repaso y le vamos a poner if, por ejemplo. Y vamos a pensar acá en Paint, vamos a hacerlo con dibujitos. A ver, el ejemplo va a ser algo sencillo, para que vean hasta qué punto se puede ir pensando todo esto. Vamos a ir a comprar pan a la panadería. Así de simple. Vamos a ir a comprar pan a la panadería. Entonces fíjense cómo lo voy a ir pensando, para que lo vean. Vamos a ponerlo en negrito acá. La idea es que voy a ir a comprar pan. ¿Bien? Y llego a la primer panadería. Bien, sigo mi caminito, supongamos es mi caminito, y llego a la primer panadería. Le vamos a poner panadería 1. Panadería 1. Llego a la panadería. ¿Y qué pregunto? ¿Qué pregunto? Por ejemplo, ¿está abierta? Llego a la primera panadería. ¿Está abierta? ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, van a pasar dos cosas ahí. ¿Está abierta? Puede pasar que sí o puede pasar que no. Ese sí y no, si yo digo sí y no, es lo que nosotros pensamos en el verdadero o falso. ¿Bien? ¿Sí o no? Bueno, por ejemplo, si está abierta, compro pan. Si no está abierta, me voy a la panadería 2. 2. Y vuelvo a preguntar, por ejemplo, ¿está abierta? ¿Está abierta? Y de vuelta tengo dos posibilidades, que sí está abierta o que no. Y lo mismo, vamos a ponerle ahí, sí o no. Sí y no. Dos caminitos posibles. Si está abierta, compro pan. Y si no está abierta, por ejemplo, acá me puedo volver a mi casa. No pude comprar pan. Uy, ahí me faltó casa, le vamos a poner ahí casa. Bien. Me vuelvo a mi casa. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, todos estos posibles caminitos siempre se van a ir a un fin. ¿Bien? Por ejemplo, este va a venir acá, este viene acá y este viene acá. ¿Bien? Y así es como tienen que ir pensando todo. Pónganse un buen método para ir aprendiendo esto. Pónganse ejemplos. Piénsenlos ustedes, así simples. Por ejemplo, mañana salen al supermercado y piensen, por ejemplo, voy a ir a comprar harina. Llego, ¿está la harina que yo quiero? ¿Sí o no? ¿Y qué hago? Bueno, hago otra cosa. Si esté sí, la compro. Si no, busco otro tipo de harina. ¿Bien? Y eso lo pueden pensar en cualquier ejemplo. Y eso es lindo, eso es lindo. Pensarlo con cualquier situación que ustedes vayan a hacer. Voy a ir a hacer un trámite. Me piden un papel, ¿lo tengo? ¿Sí o no? Si es no, lo tengo que ir a buscar. Si lo tengo, lo entrego. Bien. Piénsenlos así, ejemplitos simples, pónganse ustedes en la cabeza.
a medida que vayan haciendo cosas, esas preguntas, ¿bien? Son cosas que en la vida normal las hacemos sin darnos cuenta, ¿bien? Pero en programación nosotros tenemos que dar ese pasito, preguntar ese pasito, ¿bien? Y esa es la diferencia de por qué a veces no entendemos programación. Porque es la vida real, pero pensando en qué es lo que hacemos, cada pasito que tomamos, cada decisión que tomamos, ¿bien? Entonces acá vamos a guardarlo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo, if. Pam. Para que lo tengan. Y esto es la idea, es que lo vayan pensando, ¿bien? Por acá hasta acá lo vamos a dejar con el repaso, para no tener que por ahí pensarlo mucho. Esto lo voy a salir, lo vamos a sacar a pantalla. También le vamos a poner repaso. Así lo guardo. Si lo tienen. Repaso. Bien. Esa es la idea. En programación pasa eso. Y ya después cuando hagamos un repasito del bucle, que lo vamos a hacer, hoy no porque ya se nos acaba el tiempo, es un poco también lo mismo. Piensen en situaciones donde tengan que repetir cosas. ¿Bien? ¿En dónde puede pasar que yo tengo que repetir cosas? Es muy simple para que lo vean. Una forma muy fácil o un ejemplo muy fácil es contar plata. ¿Bien? Yo voy contando, ¿y qué voy haciendo? Y voy pasando billete a billete. Entonces estoy repitiendo, ¿qué estoy repitiendo? Contar la plata. ¿Bien? Ese sería algo fácil de pensar. O por ejemplo, voy al doctor, ¿bien? Y me dice, tiene que venir, me da las cosas y me dice, tiene que volver al día siguiente. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo ir al doctor, ¿bien? Entonces eso es lo que hace un bucle, ¿bien? O lo mismo, ustedes van a trabajar todos los días, ¿bien? El que va a trabajar todos los días, ¿qué hace? Va a trabajar. Día 1 trabaja, día 2 trabaja, día 3 trabaja, día 4 trabaja. Están repitiendo, se están creando un bucle. Y por eso es lo mismo, no sale de, no es una palabra de programación, sino que es ese bucle, ¿bien? Ustedes van, hacen algo, después van, lo repiten de nuevo, van, lo repiten de nuevo, y eso es pasado a programación, ¿bien? Yo repito una instrucción, la vuelvo a repetir, hasta que llega en un momento, supongamos, para el bucle. ¿Cuándo se terminaría un bucle? Por ejemplo, los despiden del trabajo, se terminó. Al día siguiente, ya no voy a trabajar, ¿bien? Que eso ya lo vamos a ver. Pero piensen ustedes en esas situaciones, ¿bien? Situaciones de la vida normal, en donde ustedes, por ejemplo, tienen que tomar decisiones, eso sería el if, ¿bien? Situaciones en donde tienen que repetir cosas, eso es un bucle, ¿bien? En donde me preguntan, por ejemplo, ¿dónde sería el input? Me preguntan mi nombre, voy a tal lado y me preguntan DNI, nombre, bueno, eso sería, me está diciendo un input, tengo que ingresar yo mi nombre, decirlo. Y mostrar es cuando, por ejemplo, yo me presento. Hola, soy Ignacio Quiroga. Print, hola, soy Ignacio Quiroga. ¿Bien? Piensen en esas situaciones. Es mucho más fácil aprender programación un poquito de esa forma y luego después uno lo tipea. ¿Bien? Pero la lógica es lo que hay que aprender. Hay que estar bien con la lógica. Dudas, preguntas que tengan, aprovechen, pregúntenme. Aprovechen. Mariana, ¿se entendió? ¿Se entendió la lógica que quiero hacer? ¿Vas a intentarlo? Sí, profe, se entendió bastante. Sí, ahora me voy a poner a practicar. Perfecto. ¿Romina? Sí, también, la verdad que en esa parte me había trabado, así que Perfecto. también voy a practicar ahora. Buenísimo. ¿Esther, alguna duda? No, profe, con los if los entiendo bastante bien. Buenísimo. Próximo repaso, ya vamos a ver, no sé si la próxima semana se puede hacer presencial, si no, yo voy tratando de hacer una presencial o una por Zoom, una presencial, una por Zoom. Así que si la semana que viene no es por Zoom, presencial, y la próxima semana por Zoom. Bien, ya lo vamos a ir viendo eso. El próximo repaso, entramos con bucles, cositas en donde se puedan repetir.
pero vayan haciendo esos ejercicios de ir pensando en dónde tienen que tomar decisiones, dónde se repiten cosas, y después pueden ir pensando y decir, bueno, hago tal cosa, bueno, lo voy a pasar a programación, a ver si me sale. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá dejamos hoy. Cualquier cosa que quieran practicar, que quieran hacer, pueden ustedes escribirme por WhatsApp, de última, hacen un código y me dicen, profe, intenté hacer esto, no me salió, ¿cómo sería? Y yo les digo, bien, no tengo ningún problema en que vayan practicando, codiguitos me manden al Classroom, a mi WhatsApp, bien, codiguitos que quieran hacer o alguna idea que tengan, yo les voy diciendo un poquito.